Buenas noches. Buenas noches, no sé si logran escuchar el audio, por favor. Y si me pueden Sí, confirmar para iniciar. se escucha bien, doctor. Perfecto, doctora. Buenas noches con todos. Bueno, No. vamos a Su dar por cámara no inicio. está apagada, doctor. ¿Podría prender su cámara? Tengo dificultades en ese sentido. No lo puedo iniciar. Pero vamos a iniciar la sesión. Bien. Buenas noches con todos. Vamos a dar por inicio el ciclo de conferencias anual de la Sociedad Peruana de Nutrición. Es un placer darles la bienvenida a esta ponencia sobre un tema de gran relevancia en la salud materno-infantil y que viene a ser la microbiota intestinal y su impacto en la alimentación y nutrición durante las primeras etapas de la vida. Sabemos que la microbiota intestinal no solo desempeña un papel en la digestión, sino que también influye de manera considerable en el desarrollo inmunológico, en la inmunidad del ser humano, en el desarrollo metabólico, en la prevención también de enfermedades a lo largo de la vida. Nosotros que evaluamos diferentes etapas del ser humano, nos damos cuenta que eso es una realidad sobre la cual hay investigaciones muy interesantes al respecto y hoy día creo que nos van a dar grandes luces al respecto. También entendemos que desde el embarazo, desde que el ser humano se forma, el tipo de parto por el cual nace ese bebé, el hecho de recibir lactancia materna o no, la clase de alimentación complementaria que ese pequeño va a recibir, etcétera, va a moldear poco a poco la composición, la funcionalidad de toda esta comunidad microbiana esencial. En ese sentido, nosotros vemos que esta ponencia va a ser sumamente interesante, ¿no? Bien. Entonces, tenemos a dos grandes ponentes. Uno es la doctora Diana Carolina Londoño Sierra. Ella es especialista en pediatría y puericultura, es miembro del grupo de investigación en alimentación y nutrición humana y a la vez es investigadora en salud materno-infantil y microbiota intestinal. Por otro lado, tenemos a la doctora Sandra Restrepo Mesa, quien es profesora titular de la Escuela de Nutrición y Dietética, a la vez es coordinadora del grupo de investigación en alimentación y nutrición humana y es experta en vigilancia del estado nutricional femenino. Ambas ponentes que nos acompañan el día de hoy son del país vecino de Colombia, un país hermano que siempre nos ha estado acompañando en diversas actividades de la Sociedad Peruana de Nutrición. Y en esta ocasión van a compartir sus conocimientos, sus experiencias sobre diversas investigaciones que han llevado a cabo sobre el impacto de la microbiota intestinal en la alimentación materno-infantil, la obesidad materna y estrategias basadas en evidencia para mejorar la salud de madres y niños. Antes de continuar, por favor, le vamos a rogar a la audiencia que las preguntas se realizan por el chat y que tengan los micrófonos apagados. Bien, doctora Diana Carolina, doctora Sandra Restrepo, eh, le damos pase para que pueda presentarnos su ponencia. Gracias. Gracias, doctor Carlos, y gracias por esta invitación. Nos complace mucho estar aquí. La profesora Sandra y yo somos colegas de la universidad, trabajamos en el grupo de investigación, como usted lo mencionó, y hoy, bueno, queremos compartir con ustedes este espacio que también hemos buscado que tenga un componente desde las recomendaciones alimentarias y nutricionales, buscando también como traer a la práctica clínica toda esta fundamentación. Voy a compartir mi presentación. Me dice que está deshabilitado. Ya, ya. Y me cuentan si están viendo mi pantalla. A ver. Ya se ve, Dianita. Sí, perfecto. Vamos aquí. Bueno, entonces ya el doctor hizo mi presentación. Muchas gracias. Vamos a activar aquí. Bueno, entonces microbiota intestinal, consideraciones prácticas
para la alimentación y nutrición materno-infantil. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Queremos entonces presentar los mecanismos a través de los cuales la alimentación y nutrición de la madre, particularmente con un énfasis importante en la nutrición de la mujer lactante, influye en el establecimiento temprano de la microbiota intestinal infantil y posterior a abordar toda esta parte de la fundamentación que va a ser concreta, podamos entonces adentrarnos a las recomendaciones alimentarias y nutricionales que podemos derivar para modular el microbioma materno e impactar la salud del lactante. Hay unas preguntas que nos movilizan hoy, ¿cierto? Y que el objetivo que tenemos es que cuando termine esta presentación las podamos responder. ¿Cómo se establece la microbiota en los primeros años de vida? ¿Cuál es la relevancia de esa microbiota para la salud materno-infantil? ¿Cómo podemos medular la microbiota intestinal en los primeros 1000 días? ¿Y cuál es el papel de la alimentación y nutrición de la madre en esa configuración de la microbiota intestinal del lactante? Para iniciar, quisiera dejar como claro estos dos conceptos porque a veces se mezclan en la literatura, pero que realmente hacen referencia a asuntos diferenciales. Cuando hablamos de la microbiota, hacemos referencia a los microorganismos que habitan en un ambiente determinado. Aquí vamos a hablar entonces de las bacterias, virus, hongos, arqueas, protozoos. Realmente la literatura es más explícita alrededor de las bacterias y la investigación se ha concentrado en las bacterias, sin embargo, ha venido cogiendo fuerza la investigación de estos otros microorganismos, como por ejemplo los hongos y las arqueas. Ahora, cuando hablamos del microbioma, hablamos ya de algo más grande. Estamos haciendo referencia ya no solo a estos microorganismos, sino también a toda su maquinaria metabólica, sus genes y sus metabolitos. Y aquí cobrar interés los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son importantes porque son los que median en gran parte muchas de las funciones que ejerce la microbiota en diferentes órganos. Tenemos entonces el ácido acético, el butírico y el propiónico, que también los vamos a estar mencionando a lo largo de la presentación. ¿Por qué la microbiota intestinal es relevante para la salud? Realmente el estudio del microbioma por mucho tiempo estuvo muy centrado en que eran agentes nocivos para la salud, pero hoy la nueva perspectiva de entender que esa microbiota funciona como un órgano metabólico nos ha llevado a repensar el abordaje que hacemos a la salud intestinal pensada desde los microorganismos. A lo largo del sistema digestivo nosotros vamos a encontrar microorganismos. Si bien están concentrados más en la parte distal, en el colon, también tenemos microorganismos en el estómago, a nivel de duodeno, yeyuno e ilion, que cuando hay desbalances, sobre todo en estómago, yeyuno e ilion, vamos a encontrar algunas patologías asociadas como el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, la microbiota que se encuentra en el colon es ahora la que más se ha estudiado por esos efectos relevantes que puede tener en diferentes funciones metabólicas, endocrinas y sistemáticas. Si nosotros quisiéramos agrupar en los principales filos que se condensa esa microbiota intestinal de nosotros los humanos, vamos a encontrar que los principales filos que las conforman son el filo Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia, Actinobacteria, Cinobacteria, siendo los más relevantes o los más que presentan mayor abundancia relativa, Firmicutes y Bacteroidetes. Ahora, a nivel de la funcionalidad, podemos describir tres bloques grandes de funciones de esa microbiota. A nivel de la protección que ejerce en el sistema digestivo al evitar la adhesión de patógenos y no generar un ambiente adecuado para que esos patógenos crezcan. De esta manera, la microbiota compite por los nutrientes con esos patógenos. La microbiota intestinal saludable nos favorece entonces que esos patógenos no colonicen. Generan entonces una barrera em, que además estimula la inmunidad tanto innata como la inmunidad adaptativa. Además, esa microbiota genera en su metabolismo diferentes compuestos que van a ejercer una acción contra esos microorganismos patógenos y se conocen como compuestos antimicrobianos. También vamos a tener funciones metabólicas como la producción de vitaminas y de aminoácidos, la biotransformación de ácidos biliares, la fermentación de fibras dietarias, que aquí es donde se derivan los ácidos grasos de cadena corta. Y a nivel estructural, esa microbiota va a ser fundamental por
que va a mantener la integridad del epitelio, va a favorecer que no haya permeabilidad intestinal, va a favorecer el desarrollo de las criptas y de las vellosidades, así como la microvascularización a nivel de la vellosidad intestinal, que ya en sí este componente clave de ayudarnos a tener un epitelio saludable va a ser fundamental para la salud de la madre y para la salud del lactante y a nivel de los diferentes estadios del ciclo vital. La salud intestinal es vital porque allí es donde vamos a tener nosotros la absorción de los nutrientes necesarios para las funciones metabólicas. Como les mencionaba, el estudio de la microbiota avanzado y gracias a la ciencia, al avance de las nuevas ómicas, ¿cierto? Las ciencias ómicas, genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, pues nosotros cada vez podemos profundizar y entender más cómo es que este órgano metabólicamente activo ejerce su función. Y se han descrito diferentes ejes sobre los cuales la microbiota ejerce su funcionalidad. El eje intestino-cerebro, el eje intestino-pulmón, a nivel metabólico, el eje intestino-piel, el eje intestino, incluso salud cardiovascular. Eso entonces nos hace pensar que intervenir la microbiota debe ser un pilar fundamental desde los primeros años. Y es que es en esos primeros 1000 días de vida, que han sido bien descritos desde hace varios años, cuando se da la primera colonización bacteriana. Entonces, este es un momento clave donde prácticas como el nacimiento por parto vaginal, la práctica de la lactancia materna, el inicio adecuado de los alimentos complementarios y la interacción con el ambiente van a ejercer un papel protagónico. Ese es el panorama ideal de un establecimiento óptimo de la microbiota, un parto vaginal, lactancia materna, alimentación complementaria en el momento oportuno y adecuada y la interacción con el ambiente. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la etapa preconcepcional también es una etapa fundamental para preparar la microbiota de la madre y la etapa o la edad preescolar también será de gran relevancia porque se ha visto que esa microbiota se establece más o menos entre los 3 y los 4 años, alcanzando una homeostasis y ya unas bases donde son más parecidas a la del adulto. Esa primera interacción que ocurre en estos primeros 1000 días de vida es fundamental para el entrenamiento del sistema inmunológico del lactante, para la maduración de rutas endocrino-metabólicas, específicamente aquellas que están asociadas con el crecimiento pondoestatural del niño. Y fundamental, y ya lo había mencionado, el aprovechamiento biológico de los nutrientes. La salud intestinal empieza en esta etapa y estamos garantizando de entrada que ese niño pueda tener o esa niña pueda tener un adecuado aprovechamiento biológico de los nutrientes, incluyendo los nutrientes que provee la leche humana. ¿Qué pasa cuando este panorama no ocurre como con todos estos factores que les presentaba como el ideal? Que pueden haber factores disruptores, el uso de antibióticos, el parto por cesárea, el uso de la fórmula láctea infantil. Pues vamos a tener un incremento en el riesgo de desarrollar alergias alimentarias y respiratorias, obesidad y diabetes, malnutrición y recientemente, y creo que esto está la evidencia está creciendo bastante, son las alteraciones asociadas con el neurodesarrollo de los niños cuando hay una disbiosis intestinal desde etapas tempranas de la vida. Complejo. Sin embargo, nosotros lo podemos sintetizar en 3 pasos. Una colonización, donde hay un ensamblaje de novo, ¿sí? El niño se enfrenta a un flujo importante posterior al nacimiento de bacterias y allí hay un ensamblaje de novo. Posteriormente hay un desarrollo donde van a ocurrir sucesos biológicos que necesitan darse para que algunos microorganismos puedan sobrevivir y otros no. Y posteriormente entra en una fase de homeostasis donde ya entonces esa microbiota puede alcanzar un equilibrio. Entonces, si bien yo les comentaba que hay una primera interacción directa posterior al nacimiento, ese proceso inicia desde la gestación. Ahorita tenemos un debate con si el útero es estéril o no. Eso ya se ha empezado a replantear. Pero más allá de eso, la importancia de la gestación radica en que la madre está haciendo unas adaptaciones fisiológicas para llevar a feliz término esa gestación y paralelo a esas adaptaciones fisiológicas se encuentran las adaptaciones que ella está haciendo a su microbiota. Entonces se ha visto que del primero al tercer trimestre de gestación
esa microbiota también adquiere un fenotipo diabetogénico, que es un fenotipo propio de la mujer que gesta, con incremento principalmente de los filos proteobacteria y actinobacteria. Y miren aquí lo interesante, y es que hacia el tercer trimestre se observa un aumento en la abundancia de bifidobacterias. Es como si la madre se programara para transmitir bifidobacterias al lactante a través de su leche materna. Y hay una reducción de bacterias productoras de butirato, como por ejemplo Fecalibacterium prausnitzii, que eso se asocia a ese fenotipo diabetogénico y a ese perfil proinflamatorio que acontece durante la gestación. Posterior al nacimiento, vamos a ver entonces que esa microbiota empieza a colonizarse y vamos a ver que es una microbiota poco diversa, que posteriormente con el ingreso de los alimentos complementarios se va enriqueciendo. Paralelo a este proceso, miren cómo se va dando también la maduración de la respuesta inmunitaria adaptativa y se va fortaleciendo también la inmunidad innata. Diversos factores van a ir condicionando ese proceso. Entonces yo quiero llamar la atención de los factores maternos, específicamente la alimentación de la madre, el modo de alimentación del niño, porque realmente hay una diferencia e- entre el niño que recibe leche materna y el niño que recibe fórmula láctea infantil. Y miremos también que empiezan o se empiezan a explorar otros factores como el ritmo circadiano, que la profesora Sandra nos va a tocar un elemento que es la crononutrición. Entonces empiezan a confluir allí una serie de factores donde la alimentación y nutrición tanto de la madre como del lactante serán procesos fundamentales. Estas gráficas simplemente las traje para mostrarles de manera muy general cómo va cambiando la microbiota. Aquí tenemos entonces una cohorte en una población china donde se evaluó microbiota en personitas de 1 año y personas hasta los 100 años. Si nosotros vemos los principales filos que dominan la microbiota de un niño entre los 1 y los 2 años, se encuentra actinobacteria, que está en amarillo. A la actinobacteria pertenecen las bifidobacterias, mientras que a partir de los 3 años y más o menos hasta los 50 años, miren que se reducen esas actinobacterias y aumenta ¿quiénes? Los firmicutes en esta población, pero digamos que es algo que, que se ve de manera muy general en diferentes poblaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño nace por parto vaginal y es amamantado, que es el escenario ideal? Vamos a ver la gráfica de la parte inferior. Miremos en azul rey, se encuentran las bifidobacterias, que es las bacterias más representativas y que deberían incluso estar entre el 50% más dominando la microbiota del lactante. Entonces, en un niño que nace por parto vaginal y es alimentado con leche materna, vemos este comportamiento. Ahora, si comparamos un niño que nace por parto vaginal, pero que recibe fórmula láctea infantil, vemos cómo se reduce esa abundancia de bifidobacterias y se incrementa los enterococos. Ahora, si yo comparo frente a estos dos escenarios, el niño que nace por cesárea, pero recibe leche materna, miren aquí cómo se incrementan de manera significativa las bifidobacterias. Esto se ha postulado como un mecanismo compensatorio. Cuando un niño nace por cesárea, parece que una forma de compensación es a través de la leche materna, que nos ayuda a corregir el vacío que se genera en esa transmisión fisiológica normal que nosotros esperaríamos del niño que nace por parto vaginal, y esto lo hace la leche materna. Y miren esto qué importante, y es que al mes de edad, la microbiota intestinal de un bebé está funcional y filogenéticamente muy relacionada con la de la madre. Y es que se ha documentado que la madre aporta a partir de diferentes nichos maternos, porque no solo tenemos microbiota en el intestino, también está en la piel, en la saliva, en la vagina, aporta el 58% de la microbiota al lactante y la mayor proporción proviene de la leche materna, tanto que una cuarta parte de la microbiota infantil proviene de la leche materna. Y aquí podemos ver claramente, entonces, ese ajuste que pasa en los niños que nacen por cesárea, en los que se ve que hay un mayor impacto en cuanto al recuento de algunas bacterias, como las bifidobacterias, el niño que nace por cesárea y es alimentado con leche materna.
Aquí entonces empieza a cobrar relevancia cómo se encuentra la microbiota intestinal de la madre y un mecanismo biológico que nos permite a nosotros comprender cómo es que hay bacterias, por ejemplo, que viajan del intestino a la glándula mamaria, es la ruta enteromamaria. La ruta enteromamaria entonces propone o se ha evidenciado que a través de esta ruta, bacterias que habitan el intestino materno a través de un proceso mediado por células dendríticas alcanzan la linfa y llegan a la glándula mamaria. Y también se ha descrito para la ruta uromamaria. ¿Esto qué implica? Que la configuración de la microbiota de la madre va a ser fundamental porque está haciendo un aporte directo a la microbiota de la leche. Y un niño que se alimenta diariamente en promedio con 800 mililitros de leche al día va a recibir de 10 a las 5 a 10 a las 7 unidades formadoras de colonia. Es decir, hay un flujo muy grande de bacterias que se están pasando a través de la leche materna. Dentro de esos factores he mencionado que la dieta ejerce un papel fundamental y la dieta de la madre se ha visto como un factor modificable crucial que incluso puede ayudarnos a prevenir algunas enfermedades como la alergia alimentaria. Este es un estudio que hizo un grupo de investigación que son fuertes y que ellos han venido estudiando una cohorte grande, que es la cohorte MAMI del área mediterránea española, y lo que ellos hicieron fue dividir un grupo de madres en un clúster a partir de su dieta, de las que consumían más proteína vegetal y carbohidratos, y un clúster 2, un grupo 2, que eran mujeres que consumían más proteína animal y lípidos. Ellos evaluaron el impacto que esos clústeres tenían o los diferentes factores en general tenían sobre la microbiota de la leche y encontraron que el factor que más influyó en la microbiota láctea fue los clústeres de la dieta materna. Es decir, que la dieta de la madre modula la microbiota de la leche. Y otro asunto es que en la leche no solo encontramos bacterias. En la leche también encontramos el sustrato para las bacterias y también encontramos el metabolito de las bacterias, que son los oligosacáridos de la leche y los ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué es relevante mencionar? Resulta que en los primeros meses de vida, la producción de ácidos grasos de cadena corta por la microbiota del lactante es baja y por tanto es indispensable la transferencia que hace la madre a través de la leche. Y resulta que a través de la ruta enteromamaria no solo migran bacterias, sino también que pueden migrar ácidos grasos de cadena corta. Por eso es fundamental que esa microbiota de la madre esté saludable. Por muchos años nosotros pensamos que los oligosacáridos, que son ese combustible para los microorganismos, no podían modificarse o no teníamos forma de influir en su abundancia en la leche, que eso era más dado por factores genéticos. Pero exploraciones recientes han empezado a encontrar una relación entre el consumo de la madre con el perfil de oligosacáridos. Claramente el estado secretor de la madre, el factor genético, va a influir, pero estamos viendo que a través de la alimentación, especialmente en estos oligosacáridos y alilados, puede haber un impacto si, si la madre tiene un buen consumo o no de algunos nutrientes de interés, especialmente de fibras. Entonces, dentro de esos factores de la alimentación, encontramos que la fibra dietaria, que las proteínas vegetales, los polifenoles, los ácidos grasos omega 3 son realmente claves para mejorar la microbiota de la madre y de esta manera impactar la microbiota de la leche. Y que vemos que en las mujeres con exceso de peso hay una reducción importante. Primero, se reducen las bifidobacterias, que eso ya es un marcador clave para la salud infantil. Esa reducción ya nos habla de que pueden haber riesgos aumentados. Y segundo, nosotros encontramos que entonces en estas mujeres hay un perfil más proinflamatorio, que no solo afecta a bebé, sino que también a ella como mujer le va a traer afectaciones en salud. Y a nivel de nutrientes específicos se ha visto, por ejemplo, un papel importante de la vitamina D. Por eso, evaluar los niveles de algunos micronutrientes en la atención nutricional es relevante para evitar las deficiencias. Entonces aquí podemos ver de forma resumida cómo los estudios nos muestran que el consumo de ácidos grasos insaturados, proteínas vegetales,
cereales integrales, van a aumentar bacterias de interés como las bacterias ácido-lácticas, mientras que el consumo de alimentos ultraprocesados, un exceso de carnes rojas, que ahorita lo vamos a profundizar con la profesora Sandra en la segunda parte, pues también cambia esa microbiota hacia un fenotipo más proinflamatorio, al igual que el exceso de peso materno. Nosotros recientemente publicamos un primer artículo para Colombia sobre la relación entre la microbiota, entre la alimentación de la madre y la microbiota de la leche materna. Nosotros identificamos, esto es un primer estudio para Colombia, 644 géneros bacterianos y nos llamó mucho la atención los hallazgos porque evaluamos tanto el consumo de la mujer en su etapa gestacional como el consumo durante la lactancia y identificamos que tanto lo que consume la mamá en la gestación como en la lactancia tiene impactos significativos en la configuración de la microbiota. ¿Qué sabemos nosotros de este tema en América Latina? Ya hay estudios que han hecho unas aproximaciones muy interesantes. Está nuestro estudio. En Guatemala también se han hecho varios estudios. Brasil ha hecho algunos estudios relacionando la ingesta dietética de la madre con la microbiota de la leche. Y recientemente en México se hizo esa exploración del consumo de alimentos de la madre y su influencia en el perfil de oligosacáridos. Entonces nosotros en América Latina hemos estado avanzando en ese conocimiento pese a que el conocimiento más robusto viene sobre todo de Estados Unidos y de países europeos. Ahora, ya sabemos que es importante esa microbiota, que ejerce unas funciones, pero nosotros cómo llevamos este conocimiento a la práctica desde lo alimentario y lo nutricional. La llegada de los probióticos, el estudio de la microbiota, trae consigo o está ligado al desarrollo de probióticos, prebióticos, simbióticos. Sin embargo, es importante en esta pirámide que yo les propongo a priori. El primer elemento para modular la microbiota son los alimentos. Posteriormente pasaremos a nutrientes y compuestos específicos, que esto es lo que hace la dietoterapia, lo que hacemos las nutricionistas dietistas cuando formulamos los planes de alimentación y hacemos estrategias dietoterapéuticas. Y posteriormente estarán los suplementos prebióticos, probióticos, que eso entonces es lo que nosotros también queremos resaltar, porque entonces lo que nos muestra la evidencia es que efectivamente los alimentos, como lo estamos viendo en la imagen, son los que tienen un impacto significativo y mantienen el ecosistema microbiano. Más allá del producto, deben estar los alimentos. Entonces debemos hacer una atención rigurosa desde la preconcepción, la gestación y ojo, no debemos desdibujar la atención nutricional de la mujer lactante, que es algo que nosotros desde nuestro grupo de investigación nos ha inquietado mucho, que es muy clara la atención que se le da a la gestante, pero cuando nace el bebé, la atención se pone en la lactancia materna, pero dejamos de lado a la mujer que amamanta. Y debemos seguir un proceso de acompañamiento durante la alimentación complementaria. Ahora, yo sé que nos queda la pregunta, bueno, ¿son seguros los probióticos en la población materno-infantil? Hay algunas guías que les quiero dejar aquí para que las consulten, que ya han empezado a dar lineamientos sobre patologías o algunos escenarios en salud, la cepa y las cantidades a dar, que nos muestran en qué sí y en qué no podría ser útil el uso de probióticos en pediatría y esta revisión sistemática y metaanálisis publicada recientemente sobre el uso de los probióticos en la población gestante y lactante nos muestra que probióticos como los Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus thermophilus, Saccharomyces boulardii, pueden tener efectos positivos en el microbioma de la madre, en el microbioma de la leche, en el del lactante y que por tanto pueden ser seguros su uso en la población gestante y lactante. Finalmente, y para darle paso a la profesora Sandra con las recomendaciones que hemos sido juiciosas en elaborar, pues les dejo este mensaje y es que la dietética es una herramienta fundamental para la modulación de la microbiota. Muchas gracias. Profe, te doy la entrada. Gracias, Dianita. Feliz noche para todas. Nosotros muy complacidos de poder acompañarlos en esta actividad que es de gran trascendencia para este grupo de nutricionistas y de profesionales de la salud en el Perú. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquitico, permítanme, yo comparto la pantalla. Dianita, ¿me decís cuando esté lista, por favor? Claro que sí.
¿Está lista, Dianita, cierto? Sí, si la puedes ampliar, listo, ya, perfecto. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a hablar, tratando de respetar el tiempo y a tratar de no extenderme demasiado. Vamos a hablar un poquito de cómo podemos modular esa microbiota. Creo que la idea de la profesora Diana Carolina nos ha quedado claro, ¿cierto? Y es que hay una posibilidad de transformación o de acoplamiento de esa microbiota a partir de los alimentos. Y en este boom de los probióticos, donde todo el mundo quiere tomarse cosas de pronto para transformar, ¿cierto? Ciertas patologías, vamos a hacer una motivación muy especial en el grupo materno-infantil para pensar esta situación desde los alimentos. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar la evidencia científica que había sobre los alimentos y cómo ésta se relacionaba con la microbiota. Es eso entonces lo que les queremos compartir. Yo les voy a hablar entonces un poquito a partir de esta construcción que hemos hecho de manera conjunta sobre peso, calorías en el grupo materno-infantil, especialmente en la mujer lactante, que ha sido nuestro foco reciente, proteínas, fibra, lípidos, fermentados, ultraprocesados, compuestos bioactivos y olisacáridos. Creo que muchos de estos elementos a lo mejor les resuelvan a ustedes algunas de las dudas que han tenido, ¿cierto? Que se han preguntado en algunos momentos respecto a esta relación de los alimentos y la microbiota. Bueno, en primer lugar, quiero compartirles que nosotros hemos hecho algunos análisis que tienen que ver con el perfil alimentario de las mujeres, ¿cierto? Esos patrones de consumo. Y en esos patrones de consumo hemos encontrado lo siguiente. Para nosotros estas son las guías alimentarias, ¿cierto? La línea punteada. Los colores representan los grupos de alimentos. Aquí tenemos el perfil alimentario y nutricional del departamento de Antioquia, que es el departamento donde nosotros vivimos, uno de los departamentos más importantes de nuestro país. Y aquí tenemos el grupo de mujeres embarazadas y lactantes que participaron de este estudio. Como ustedes pueden observar, esta alimentación se caracteriza básicamente por el consumo de grasas, azúcares, y cereales. Pero la micronutrición que la encontramos es en frutas, verduras, leche, productos lácteos, carnes, huevos. Son unas proporciones de consumo demasiado bajas que nos va mostrando entonces cuál es digamos, como la limitada micronutrición. em, Ay, discúlpenme que esto se me salió de acá. Entonces eso nos habla muchísimo de la calidad de la nutrición. Hemos encontrado otros grupos con unas condiciones muchísimo más complejas, como es el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas, que ustedes también tienen un grupo de población importante en este grupo. Miremos acá, entonces este es un estudio, nosotros cogimos, hicimos un análisis conjunto de las mujeres de poblaciones indígenas evaluadas a partir de la encuesta nacional que evalúa este grupo en nuestro país entre 2013 y 2021 y observen ustedes aquí la gran diferencia con esta, ¿cierto? Donde vemos que básicamente la dieta está a partir de cereales, raíces, tubérculos y plátanos y que el consumo, por ejemplo, de frutas, verduras, leche es mínimo. Creo que esto, a la luz de lo que nos dice la profesora Diana Colorina, nos muestra demasiado frente a ese déficit nutricional que tenemos. Entonces aquí hay unas cosas que nos ponen como entre el ser y el deber ser, ¿cierto? De todo lo que estudiamos y académicamente profundizamos. Este proyecto, el Glot Microbiota, nos habla de que la diversidad del plato es muy importante para el intestino y pone tres elementos que que creo que son como unos elementos centrales que nosotros debemos grabarnos y que hacen un aporte importante a la discusión del día de hoy. Y es que la dieta, el estilo de vida, el medio ambiente y los antibióticos modifican lo que pasa con la microbiota. Son factores que influyen en esa composición. Lo que comemos puede afectar la microbiota y eso estará reflejado en las 24 horas posteriores a nuestro consumo. Y cuanto más diversa sea nuestra dieta, pues también más diversa será nuestra microbiota. Quiero invitarlos de manera muy rápida a que quienes tengan su celular a la mano puedan tomar y escanear este código QR en su dispositivo para que hagan una evaluación
partiendo del ejercicio de que a veces es un poco complejo hacer con los demás o hacer con los otros lo que primero no nos toca a nosotros. Entonces, si bien estamos hablando de la mujer lactante, la invitación es a que ustedes revisen, ¿cierto? ¿Cómo está su microbiota? Ahí van a encontrar que hay una puntuación de 10 a 14 puntos donde va a decir, bueno, su microbiota con esta alimentación puede estar muy bien nutrida o moderadamente nutrida o poco nutrida de acuerdo a esa puntuación. Entonces, los invito a que tomen este código QR y con eso van a hacer una autovaloración de su microbiota. Voy a darles un momentico para quienes estén buscando el dispositivo para tomar la información y lo pueden hacer ahorita más tarde o enseguida en el transcurso si pueden hacerlo. Bueno, vamos a mirar entonces unas recomendaciones generales, ¿cierto? En esas recomendaciones generales, entonces vamos a mirar con qué elementos de la nutrición nosotros podemos modular esa microbiota. Digamos que en especial, cómo podemos hacer un traslado más saludable, ¿cierto? De esas bacterias al recién nacido. La ingesta de calorías debe garantizar entonces una disponibilidad energética que genere y permita que la leche materna se dé de manera adecuada, ¿cierto? Pero tenemos que tener muy en cuenta el peso pregestacional, la ganancia de peso gestacional y la retención de peso posparto. En el caso del exceso de peso, como en el bajo peso, hay una disbiosis, un desequilibrio de esas bacterias a nivel intestinal. Y esto está muy relacionado con los procesos inflamatorios. En el caso del bajo peso se puede ver afectada esa maduración de la microbiota, pero también nos hablaba la profesora Diana del impacto que tiene la cesárea, que es un procedimiento que se utiliza más en mujeres que tienen exceso de peso, cómo se puede ver limitada entonces esa transferencia de bacterias o de microorganismos a partir del canal vaginal y entonces esto también va a hacer que se condicione la transferencia de esas bacterias a través de la leche materna. Parece ser que las mujeres que tienen exceso de peso, y parece ser, pues hay una evidencia importante que muestra ello, como la diversidad y la cantidad de las bacterias es menor y que eso va a tener un condicionamiento entonces también en el recién nacido. Bueno, las proteínas son muy importantes al hablar de la microbiota y el establecimiento de esa microbiota. La nutrición es la ciencia del equilibrio y tanto el déficit como el exceso de proteínas parece ser perjudicial, ¿cierto? Para ese equilibrio. Las proteínas de origen vegetal son muy importantes porque ellas vienen cargadas de fibra, ¿cierto? Pero el tener un adecuado aporte de carnes, pescados, lácteos, también permite mantener esa integridad intestinal, esa salud intestinal y evitar que por medio de esa permeabilidad pueda haber transferencia de compuestos, de aditivos, de algunos elementos que no contribuyen, ¿cierto?, a la salud en este caso de la mujer lactante, que puede generar esa transferencia hacia la leche materna. Entonces, una de las primeras recomendaciones es un plan de alimentación para una mujer lactante debe tener un equilibrio en sus calorías que permita tener un peso adecuado. Si esa mujer está lactando, entonces que esa retención de peso nosotros digamos, no la promocionemos en exceso, sino que hay que controlarla. Sabemos que la lactancia es una buena etapa para poder perder peso, llegar a un peso saludable y que un peso saludable contribuya a esa eubiosis en la leche materna, ¿cierto? Y que esto debe estar acompañado de un respaldo proteico como el que nosotros sabemos hacer usualmente en nuestra práctica dietética. Vamos a mirar entre estos elementos que entonces cobran mucha importancia los alimentos de origen vegetal, en especial las leguminosas, por su aporte de fibra dietética. Esta mejora la saciedad, incrementa la densidad nutricional de los planes de alimentación que podemos ofrecer y además aporta otros compuestos como los polifenoles, ¿cierto? Si nosotros podemos mezclar adecuadamente hacer una mezcla vegetal. Esto de manera especial queríamos hacer el énfasis porque encontramos un amplio rango de la población en inseguridad alimentaria y nutricional, con ese déficit de proteínas, que entonces también lleva al déficit de otros micronutrientes, pero que nosotros podemos echar mano de mezclas vegetales, donde de manera adecuada, con una porción de leguminosas, ¿cierto? Dos de cereales, ojalá sean cereales integrales, más fuentes de vitamina C, nosotros podemos mejorar esa combinación de los aminoácidos para favorecer entonces la proteína que necesitan estas mujeres para tener un buen balance de su microbiota.
De los alimentos que más hemos escuchado mencionar, y de estos hay mucha evidencia científica, son de los probióticos y los prebióticos. Y creo que hemos hablado más de probióticos incluso que de los prebióticos. Entonces vamos a tratar de ubicarlos. Primero, los probióticos son microorganismos vivos, ¿cierto? Que se encuentran en alimentos que son fermentados. Digamos, lo que más reconocemos es el yogur y el comis, por ejemplo, para tal efecto y que ofrecen muchos beneficios para la salud. Como ustedes ven, aquí tenemos una lista grande de probióticos, ¿cierto? Que son conocidos y que cada vez proliferan más estos, digamos, unos productos que son fermentados y que contribuyen a tener este efecto a nivel intestinal. Pero no podemos desligar los probióticos de los prebióticos. Los prebióticos son un tipo especial de fibras vegetales. Entre ellos tenemos la inulina, las pectinas, los almidones, que son alimento o que nutren, ¿cierto?, a las bacterias intestinales y, dijéramos, nosotros los hemos denominado de cierta manera alimentos que les gusta a la microbiota, ¿cierto? Entonces ahí tenemos también una lista de alimentos: manzanas, cebollas, ajo, espárragos, linaza, avena, cacao, cebada, y que de ellos depende entonces que lo que pasa con los probióticos pueda como prosperar a nivel intestinal. Entre esas fibras entonces hemos dicho pectinas. ¿Dónde podemos encontrar las pectinas? En la pera, en la manzana, los duraznos, los bananos, en las nueces, ¿cierto? Los betaglucanos en la avena y en el centeno, la inulina y la lignina en los espárragos y en el apio. Es como poder dar la posibilidad de que haya una alimentación en colores, como la hemos llamado, ¿cierto? A partir de las frutas y las verduras, y poder motivar a que estas mujeres y, diríamos, la población en general puedan tener siquiera la mitad del plato acompañado de frutas y verduras con otros alimentos que consideramos importantes para tener ese balance, ¿cierto? Pero entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que la fibra es importante porque contribuye, ¿cierto?, a que los ácidos grasos de cadena corta tengan unos efectos fisiológicos que posibiliten el crecimiento de la microbiota. Entonces, digámoslo en términos sencillos, los ácidos grasos de cadena corta son el alimento para la microbiota, y esos ácidos grasos de cadena corta, para producirse, necesitan, además de fibra, ¿cierto?, de mucha fibra como lo vimos ahorita, también de alimentos fermentados, de una adecuada cantidad de proteínas, ¿cierto?, y de un balance energético para poder prosperar y cumplir su función. La Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales cada vez incrementan más o hacen referencia a cómo debemos tener un alto consumo de frutas y verduras. Hablamos de 5 porciones más o menos a partir de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Academia de Medicina habla que en las mujeres son 25 gramos aproximadamente, ¿cierto? E incluso tenemos otras propuestas que ya nos hablan hasta 10 porciones de frutas y verduras para poder cumplir todos estos, digamos, lineamientos y bondades que se le encuentran a los vegetales y su aporte a la fibra. Bueno, entonces, lo otro que queremos aquí resaltar, veníamos hablando de las leguminosas, es que este equilibrio de las fibras, ¿cierto? De manera especial, reduce la proliferación de microorganismos patógenos, aumenta la absorción de algunos minerales, pero de manera especial lo que nosotros necesitamos aquí fortalecer es esa producción de los ácidos grasos de cadena corta y otros metabolitos que son el nutriente o el motor para poder que estas bacterias proliferen en equilibrio, en cantidad y en variedad. Esos cereales, además de las leguminosas, tenemos aquí en Perú también son de amplio consumo, que son los tubérculos y plátanos. Preferiblemente en el caso de las papas, entonces deberíamos consumirlas con cáscara. El plátano y la yuca son una buena fuente. Y en el caso de los cereales, pues que sean preferiblemente integrales para que cumplan su función. El otro elemento son los lípidos. Hacer una adecuada selección de las grasas que utilizamos para preparar los alimentos es muy importante. Cada uno de estos aceites tiene una función especial. Nosotros en nuestro laboratorio con el profesor Julián Martínez, que es un experto en la parte de lípidos, hemos empezado a integrar también como este conocimiento y poder decir por qué un aceite sí, por qué un aceite no, ¿cierto? Cómo debemos utilizar unos aceites para hacerlos fritos, ¿cierto? Para
para preparar este tipo de alimentos y cómo debemos tener unos aceites que se adicionen limpios y en su forma natural para poder cumplir sus funciones de replicación de esa microbiota a nivel intestinal. Sabemos cuáles son las funciones bien importantes de los lípidos durante la gestación y la lactancia y en algunas investigaciones que hemos hecho vemos que las mujeres durante estas dos etapas tienden a restringir por medio del incremento de peso mucho los alimentos fritos o los aceites o algunas salsas o algunos aderezos que de pronto pueden contener em, digamos, nutrientes de gran valor para ese proceso y esa etapa fisiológica. Entonces, queremos aquí llamar la atención sobre el uso adecuado de los aceites, cómo debemos nosotros potenciar su consumo por el efecto prebiótico que ellos tienen, porque a partir de ellos proliferarán esos ácidos grasos de cadena corta para que la microbiota pueda crecer en balance, diversidad y cantidad. Entonces, hacemos aquí el énfasis en los ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados que como profesionales del área de la salud y la nutrición bien conocemos, especialmente los omega 3, 6 y 9. En nuestro país, digamos que ha decaído mucho el consumo, la recomendación del consumo de pescado, porque nosotros tenemos unos pescados muy, muy contaminados y cubrir el requerimiento que tienen las mujeres durante gestación y lactancia podría resultar peligroso a partir de estos alimentos. Entonces, aquí cobra mayor importancia lo que son los lácteos, los huevos, los aceites, ¿cierto? De buena calidad. Para poder cubrir esos requerimientos y cómo debemos tener cuidado con estos ácidos grasos trans y los ácidos grasos saturados. Ya la profesora Diana nos hablaba también de lo que sucede con los alimentos ultraprocesados. Hay varios estudios, quiero llamar la atención sobre este que encontramos esta semana, donde se planteaba cómo el aceite de soya, el de oliva, el aceite de Sacha Inchi, nuestro compañero Julián Martínez también está haciendo unos estudios muy interesantes con Sacha Inchi, el aceite de canola contribuyen, son alimentos que le gustan a la microbiota, tienen una adecuada cantidad de ácidos grasos de cadena corta y permiten, hay estudios, este que tenemos aquí referenciado, que muestra el efecto que tienen estos aceites en la diversidad y en el crecimiento de la microbiota. Ellos hacen ahí referencia directamente a la Akkermansia, que es una bacteria, digamos, positiva, ¿cierto? Y que favorece la salud y a las bifidobacterias. Mientras que el aceite de coco, y queremos llamar la atención con esto, porque en la medicina funcional, de pronto en la medicina bioenergética, de pronto también como muchos influencers, estas redes sociales que son un poco más rápidas, han tendido como a estimular el consumo del aceite de coco, pero tenemos varios elementos, ¿cierto?, que queremos poner aquí en consideración y entre ellos es este estudio que nos comparte cómo disminuye la diversidad de las bacterias utilizando aceite de coco. Entonces, realmente cuando hacemos estas discusiones en el grupo de investigación, creemos que los aceites, las recomendaciones que deben ser diferentes, variados, no utilizar siempre los mismos, saber cuáles utilizamos de manera adecuada. Sabemos que un aceite de soya, un aceite de girasol, puede tener una mayor resistencia, ¿cierto?, para someterlos a fritura, mientras que hay aceites como el aceite de oliva, el de Sacha Inchi, que es preferible consumirlos solos en vinagretas o adicionar a los alimentos antes de consumirlos para poder tener sus respectivos efectos. Ahorita estábamos hablando de la importancia de los omega 3, ¿cierto? Del EPA y el DHA. También creo que por todos es conocido que hay un desbalance entre la cantidad de omega 3 y omega 6 que comemos y eso también nos puede afectar y que no podemos dejar de lado que esta recomendación que estábamos y dábamos anteriormente a partir del uso de los pescados, no tengo muy claro cómo será este asunto en el Perú frente a los metales pesados que tienen los productos marinos. En nuestro caso colombiano ha desestimulado de cierta manera el consumo para estos grupos de población porque hay evidencia pues de que también esto puede tener unos efectos deletéreos y que puede pasar estos metales pesados a la leche materna teniendo un efecto también sobre el recién nacido.
El otro alimento sobre el que hay unas evidencias muy interesantes son la inclusión de nueces y semillas, de oleaginosas, fuentes también de, digamos que de unas grasas naturales que que contribuyen y le gustan a la microbiota. Y si bien no encontramos en los estudios donde se hacía mención a esto una cantidad adecuada, pues nosotros ponemos aquí una recomendación y es de usarla a diario con 30 gramos aproximadamente. ¿Cierto? Para que podamos tener este efecto. Esto ya lo había mencionado, habíamos hablado del efecto de los alimentos fermentados, entonces no quiero redundar, solo decirles que creemos que en el caso de gestación y lactancia es mejor utilizar este tipo de productos que tienen que son desarrollados por un control industrial, porque algunos de estos, como el chucrut, la kombucha, el tempén, estos productos que de pronto han estado como muy también, digamos, de moda, al menos en nuestro caso aquí en Colombia, ha surgido mucho el vegetarianismo, otras fuentes de alimentación como más alternativa, de disminuir el consumo de carnes, ahora con todo lo que tiene que ver con la dieta planetaria y la sostenibilidad, los jóvenes y algunas personas muy estudiosas de esta área están buscando muchas posibilidades, pero en el caso de gestación y lactancia queremos llamar la atención de que si bien esto es una posibilidad, hay que tener mucho cuidado con las fuentes por la contaminación que se puede generar. En el caso de los alimentos ultraprocesados, la profesora Diana nos hablaba de la permeabilidad intestinal, ¿cierto? Cómo utilizar aceites refinados puede generar una reducción de las bacterias comensales y además cuando hay permeabilidad intestinal es muy fácil que se dé perdón, ese paso de los patógenos, ¿cierto? Entonces, casi que todo esto de lo que hemos hablado acá, de todos estos alimentos que les gusta a la microbiota, lo que van a contribuir es a que tengamos una fuente, una adecuada fuente de ácidos grasos de cadena corta para que esa microbiota crezca y prospere y que podamos evitar esta permeabilidad intestinal que genera alteraciones y otros daños en salud. Bueno, los otros elementos son los compuestos bioactivos. Yo creo que de esto encontramos muchísimas cosas en esa información que nos llega de manera más rápida por las redes sociales. A veces hay mucha especulación, ¿cierto? Nosotros queremos compartirles que sí, que estos compuestos bioactivos, que son alimentos a los cuales se les ha acreditado que tienen como unas posibilidades mayores, más allá del alimento, de tener un beneficio en salud, son una buena posibilidad para la microbiota. Pero ahorita les decía que la nutrición tiene un pilar fundamental y es el equilibrio, ¿cierto? Nada en exceso, nada en déficit, sino que la clave es tener una alimentación variada, diversa, que incluya todos los grupos de alimentos. Aquí, como ustedes pueden observar en estas diapositivas, encontramos alimentos, pues por su contenido de alcaloides o porque son aceites esenciales, los flavonoides, los carotenoides, los polifenoles, ¿cierto? Todos ellos. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre algunos de los que hemos encontrado varias publicaciones muy interesantes, unos a partir de la quercetina, ¿cierto? Que tiene la cebolla de huevo, donde se ha encontrado que tiene realmente, es una fuente prebiótica importante y que le gusta a la microbiota. El resveratrol, ¿cierto? Que encontramos en alimentos como moras, arándanos, uvas, en el chocolate, que también hay estudios que muestran que hay un aumento de esas bacterias benéficas que mejoran la diversidad microbiana y disminuyen bacterias patógenas. Los compuestos azufrados, alicina, los glucosinatos. Hay unos estudios varios que nos llamó bastante la atención cuando hicimos esta revisión que tienen que ver con el brócoli y las crucíferas. Estos alimentos de manera especial tienen un efecto muy benéfico para la microbiota y que tienen, digamos, un efecto protector, ¿cierto?, frente a enfermedades inflamatorias. Muchas de estas explicaciones frente al consumo de los alimentos muy específicos, ¿cierto? Como en el caso de las crucíferas que encontramos varios estudios, están muy centrados en eso, en cómo disminuir la inflamación intestinal. Y también quiero llamar la atención acá sobre esto que nos plantean algunos de estos estudios, y es que a veces tendemos a normalizar lo que pasa en nuestro intestino. O sea, normalizamos que haya distensión abdominal, normalizamos que haya estreñimiento, normalizamos que sienta náuseas, que sienta gastritis. Cada que nuestro intestino tiene un síntoma es porque hay un desequilibrio
en él, que nosotros debemos tratar de, digamos, llevar a un buen resultado, de mejorar y aminorar el síntoma a partir de cambios en la alimentación, porque las sensibilidades y las susceptibilidades son individuales. Pero la invitación es a que no nos acostumbremos ni le digamos a nuestros pacientes, no, es que es normal que a usted le pase eso. No, los problemas intestinales hay que resolverlos, ¿cierto? Para poder favorecer esa microbiota intestinal. Bueno, los oligosacáridos desempeñan también un papel muy importante, ¿cierto? Aquí queremos llamar la atención de que esos oligosacáridos también a partir de fuentes vegetales son los que tienen esos efectos antiinflamatorios, inhiben los patógenos, mejoran todo el sistema inmunológico. En el caso de los niños, el desarrollo cerebral, son muy importantes que estén incluidos y que hagan parte de esa leche materna para poder favorecer el crecimiento de las bifidobacterias y de esos ácidos grasos de cadena corta también a nivel intestinal del recién nacido y que realmente este efecto se ve, digamos, torpedeado o alterado con el consumo de azúcares y de carbohidratos concentrados, que básicamente es uno de los digamos, de las conclusiones en el estudio que lideró Diana Carolina, donde a partir de su tesis doctoral, donde encontramos que realmente los carbohidratos concentrados y los azúcares afectan bastante la microbiota intestinal. Con este recuento entonces que hice y para finalizar, queremos como hacerles unas recomendaciones, cómo podemos potenciar y llevar esto a una generalidad de cómo una mujer lactante puede tener unas, digamos a nivel intestinal, unas adecuadas o una eubiosis bacteriana que le permitan ser transferida por esa ruta enteromamaria en las condiciones en que nos lo dijo la profe Diana Carolina a su recién nacido para que él también pueda digamos, tener un lecho, ¿cierto? Nutricio que haga que esas bacterias crezcan en su intestino, potenciando toda su madurez biológica e inmunológica para protegerlo de enfermedades y que favorezcan su crecimiento. En el caso de las frutas, frutas enteras, serían 3 frutas aproximadamente para cubrir los requerimientos de una mujer lactante. Nosotros tratamos acá de hacer un balance de acuerdo a todas las investigaciones que encontramos en los diferentes grupos de alimentos. Incluir una porción de nueces y semillas, aproximadamente una cucharada, 30 gramos. Em, el consumo de lácteos es muy importante, de lácteos y de proteínas y incluir diariamente un lácteo fermentado. En el caso de las grasas, variar las grasas, utilizar aceites de buena calidad, evitar el aceite de coco, los ácidos grasos, perdón, los aceites que son saturados, las mantecas, este tipo de productos. Incluir las leguminosas siquiera 2 veces a la semana y utilizar cereales, tubérculos y plátanos, idealmente integrales y que en el día haya siquiera 3 porciones de verduras que representen y acompañen en nuestro almuerzo y en la cena la alimentación, siquiera medio plato. También hay unos artículos que nos hacen referencia a que esta alimentación requiere, digamos que para activar de cierta manera las bacterias, actividad física, la cual se ha demostrado que tiene unos efectos benéficos sobre la microbiota, al igual que manejar y equilibrar los niveles de estrés. Se recomienda siquiera 30 minutos de actividad física al día. Y también digamos que muy en tendencia está la temática de la crononutrición, que es la ciencia que relaciona los horarios con la forma en que nos alimentamos. Y este estudio de la crononutrición pues hace referencia a que debemos idealmente consumir los alimentos en mayor cantidad en la mañana y disminuyendo la cantidad en el transcurso del día. Inclusive hay artículos que hablan que la comida más importante o la más grande debería ser el desayuno, donde nosotros estamos en actividad para digerir y descomponer todos esos alimentos y que en la noche inclusive debemos hacer la última comida antes de que oscurezca, ¿cierto? También sabemos que el ayuno intermitente ha tomado mucha fuerza, que se utiliza más para el manejo patológico, pero que también se ha relacionado en algunos casos con este asunto de la crononutrición y en especial cómo debemos evitar el excesivo uso de entre comidas que le permita a nuestro cuerpo realmente digerir y metabolizar todo lo que en una comida principal hacemos y no interrumpir como ese proceso metabólico con las entrecomidas.
Esto es de manera especial, por ejemplo, para los pacientes que requieren reducción de peso. A manera de reflexión, pues nosotros creemos que en el caso de la mujer lactante es bien importante que lograr esto que estamos proponiendo realmente llegue a los entornos hospitalarios, a las familias, porque creemos que la mujer lactante ha sido mirada de una manera muy objetiva, ¿cierto? Como con esa necesidad que tenemos de que ella sea un objeto para la lactancia, ¿cierto? Que ella realmente pueda aportar ese proceso de lactancia, pero queremos hacerles una invitación a que pongamos la mirada en la mujer, a que la acompañemos, miremos sus necesidades nutricionales, qué es lo que ella requiere y además a su ser y a su sentir frente a la lactancia para poder lograr los objetivos que nosotros queremos frente a al éxito de la lactancia materna, que sé que para todos los países de América Latina es una prioridad. Bueno, muchas gracias. Bueno, Dianita, ¿será que tratamos de responder entonces las preguntas? No sé si el doctor Carlos tenga alguna dificultad. Miramos a ver si aquí hay algunas preguntas. Bueno, creo que la grabación de la conferencia sí se las pueden compartir. Nosotros Sí, inclusive. doctora. No sé si Ok, logra escucharme, si tuve un poquito de desfase. Pero sí, ya. perfecto, doctora Diana Carolina, muchas gracias, doctora Sandra Restrepo. Gracias de igual manera, una ponencia excelente, un tema muy interesante. Por ahí nos lanzan algunas preguntas. Nos dice, a ver, ¿cómo influye el consumo de antibióticos en la microbiota de niños y gestantes con tratamiento de tuberculosis de al menos 6 meses? Bueno, desde la revisión que hemos planteado y de esos factores que definitivamente modifican la microbiota están los antibióticos. Entonces ya se ha empezado a recomendar que la antibiótico terapia siempre vaya acompañado de la suplementación probiótica, porque realmente hay una alteración. En las guías que yo les compartí al final, que es de la ESPIGA, de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, y un actual consenso que tenemos para Colombia en el uso de probióticos en pediatría, allí hay lineamientos sobre como algunas cepas que se pueden utilizar en tratamientos que incluyen antibiótico, pero de lo que sí hay fuerte recomendación es acompañar la antibiótico-terapia con los probióticos, porque efectivamente los antibióticos deterioran y destruyen la microbiota intestinal, y más si estamos hablando de este grupo poblacional. Y esto, entonces, aquí viene el probiótico, pero entonces vienen las recomendaciones de los alimentos. Esto hay que ponerle el ojo más aún cuando una mujer está recibiendo tratamiento con antibiótico o su recién nacido. Entonces, con las recomendaciones que nos dio la profesora Sandra, no solo quedarnos con el probiótico, sino fortalecer la recomendación alimentaria para mejorar ese ecosistema microbiano, incluso fortalecer la respuesta inmunológica. Claro, un poco complementando la excelente respuesta de la doctora Diana Carolina, tiene razón. Claro, el uso de antibióticos, sobre todo que son de uso prolongado, deja un efecto residual en el cual el microbioma va a estar afectado no solamente cuando terminas de dar el tratamiento, sino durante un tiempo de varios meses. Y también tenemos no solamente la tuberculosis pansensible, que es un esquema corto, sino la tuberculosis que en muchos casos es MDR, multidrogo resistente, que llamamos en Perú, o a veces extremadamente resistente, en el cual los ciclos de tratamiento son mucho más prolongados. Y no solamente hay tuberculosis pulmonar, sino también hay tuberculosis ósea, meningia, intestinal, con diferentes esquemas de tratamiento y definitivamente se ve afectado. Por ahí quizás la literatura mencionaba un poco el uso de probióticos, pero que no son tanto de cepas bacterianas, sino las fúngicas, las micóticas. Y pues el antibiótico mata bacterias, pero no va a matar los probióticos que son derivados de hongos, ¿no?
Por ejemplo, el Saccharomyces sería una excelente opción quizás por ahí. Pero estamos hablando de tratamiento complementario. El tema nutricional es fundamental en estos pacientes y quizás el tema materno-fetal o infantil es un poco más interesante, ¿no? Bueno, ya por ahí lo vamos a comentar. Nos dice, yo he visto que las mujeres embarazadas no deberían tomar kombucha porque esto contiene alcohol. ¿Esto se aplica? Además, en alimentos fermentados como el tempe, el proceso de calor no afecta la cantidad de probióticos. Consultan por ahí. Sí, realmente no se deben consumir, esos alimentos no se deben consumir, no es no es lo adecuado, porque estamos partiendo de que lo ideal es que se consuman alimentos fermentados que estén realizados bajo condiciones controladas, ¿cierto? Para evitar estos problemas, porque de pronto en lugar de hacer bien, lo que hacemos es mal, ¿cierto? Y generar una disbiosis peor donde venga un alimento contaminado con bacterias patógenas para este grupo. Excelente, excelente, doctora. Mientras seguimos esperando por ahí alguna pregunta, consultar sobre si en el lugar donde ustedes laboran existe un equipo que aborde a las puérperas que tienen bebés hospitalizados en cuidados intensivos o cuidados intermedios neonatales. La consulta es debido al hecho de que, por ejemplo, yo laboro en una unidad de cuidados intensivos neonatales y también en algunas ocasiones paso visita en cuidados intermedios neonatales y tengo pues bebés prematuros generalmente que de por sí ya tienen alterada lo que es el microbioma, porque muchos de ellos nacen por cesárea y su primer contacto con el extrauterino es un ambiente hospitalario y una unidad de cuidados intensivos que está lleno de bacterias patógenas. Y muchos de ellos, 90%, reciben antibióticos. Entonces, lo poco que pueden tener de microbioma, el antibiótico se encarga de hacerlo trizas, ¿no? Entonces, no sé cuál es el abordaje o el enfoque que le hacen de manera multidisciplinaria. Todos nos ha quedado claro en esta ponencia que el microbioma es fundamental, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, porque te determina muchas enfermedades. No sé si allá tienen un equipo multidisciplinario que pueda abordar el aspecto de las puérperas. Claro que yo sé que ustedes me van a decir que desde antes se tiene que preparar eso, ¿no? Y todos están claros. Pero quizás por ahí podemos rescatar algo de ustedes. Doctor, si se refiere a si nosotros hacemos la atención, nosotros no realizamos atención directa en las unidades, nosotros estamos en la parte más académica, ¿cierto? En la parte más de la academia y la investigación, pero no estamos en la unidad directa haciendo el proceso de atención. Entonces, de pronto esa pregunta se sale de nuestro alcance porque no estamos en estas unidades. De todas maneras, Dianita, yo creo que es poco lo que se está haciendo todavía en esa área, ¿cierto? O sea, es Exacto, un eso ejercicio que iba está a por comentar. explorar. Inclusive nuestra inquietud ha sido mucho identificar, bueno, ¿para qué sirve cada una de esas cepas bacterianas? ¿Qué podemos tratar? ¿Qué enfermedades se pueden tratar? Y estamos convencidos de que todo lo que tiene que ver con la nutrición personalizada en unos años va a estar también muy permeado por este asunto de cómo podemos modular de cierta manera las bacterias intestinales, pero realmente ese proceso aquí, puede que tenga desconocimiento, pero no creo que se haga. Realmente no hemos encontrado reportes al respecto. No, es cierto, no es digamos que un tema que todavía en el que se ahonde mucho y que se lleve a la práctica clínica, ¿cierto? Específicamente en este contexto, ¿cierto? Sí, desde el componente, por ejemplo, de población pediátrica, adolescentes o niños con trastornos funcionales gastrointestinales, sí es más usado y ha empezado a ser más usado, sobre todo porque ya Colombia sacó su consenso sobre el uso de probióticos, entonces ya eso ha dado también como más apertura al uso, pero en las unidades per se sí, todavía sigue siendo muy limitado, el manejo también sigue siendo muy cauteloso y aunque la ciencia
nos muestra que hay opciones muy interesantes, incluso no dando probióticos, sino dando posbióticos o microorganismos inanimados, sobre todo en los niños que son muy vulnerables, a que haya una translocación bacteriana. Por ejemplo, en nuestro país todavía no es algo que haya todavía mucho reporte del uso en la práctica clínica. Claro. Solo para complementar y pasar a la siguiente pregunta. Acá en Perú, al menos, ya tenemos una directiva sobre los bancos de leche, que me imagino ustedes lo tienen mapeado en todo su territorio. En Perú no sucede así. Desde 2016 tenemos una normativa, si es que no me equivoco, que deberíamos tener todos los hospitales, al menos de referencia, pero no es así. Entonces, ustedes comentaban algo muy importante que es la ruta enteromamaria, que es una forma de colonizar y compensar a los bebés que nacen por cesárea, ¿no? Y que se pierden quizás el privilegio de atravesar el canal del parto, el canal natural, el canal vaginal, colonizar todo su tracto gastrointestinal. Es algo que no sucede en los bebés que ingresan a cuidados intermedios o cuidados intensivos, neonatales. Entonces, los bancos de leche nos ayudaban, quizás teóricamente, porque no lo hemos podido medir en práctica, a colonizar el intestino de estos bebés y también a inducir esa maduración de los enterocitos, que obviamente al no estar tan maduros como tal, predispone a diversas enfermedades con alta mortalidad, como es la enterocolitis necrotizante. Pero como no lo tenemos, lamentablemente es un gran problema para nosotros, ¿no? Y por ahí era la pregunta, es quizás si el tema de la intervención, pero vemos que por ahí quizás todavía no llega a aterrizar tanto estos temas tan importantes. Bueno, por ahí nos pregunta cuál sería el impacto de la sobrecarga de hierro en la microbiota. Qué buena pregunta, sobre todo porque el hierro es un micronutriente de interés. Y como política de salud pública en nuestros países, sobre todo latinoamericanos y nosotros en Colombia, ofrecemos el hierro, ¿cierto? Es algo que está en nuestros lineamientos, el hierro para la etapa de gestación y lactancia. Pero porque definitivamente sí, la sobrecarga de hierro eh, genera un impacto negativo en la microbiota. Se ha visto sobre todo que aumenta la familia Enterobacteriaceae y pues esto también nos pone en un escenario donde aumentan bacterias enteropatógenas, sobre todo porque tienen una capacidad metabólica mayor hacia el hierro. Entonces, la sobrecarga de hierro debe cuidarse. Aquí la evaluación de los parámetros bioquímicos en este grupo poblacional es importante. Incluso desde la alimentación complementaria, si bien el consenso COCO, que es el que más tenemos reciente, que nos da alineamiento, no, todavía no tiene un consenso claro sobre la suplementación de hierro. Sí, se ha hecho la salvedad en diferentes espacios académicos de que es necesario ser precavidos con dar hierro al que no lo necesita, porque no solo a la microbiota, sino que puede tener un impacto negativo en el crecimiento del niño. Entonces, sí, muy buena esa pregunta, porque sí tiene un impacto negativo la sobrecarga de hierro en la salud intestinal. Dianita, de pronto complementar ahí que eso no quiere decir que entonces no vamos a suplementar, sino que el llamado que hacemos es a la vigilancia también del estado nutritivo del hierro en las mujeres, porque a veces hacemos una suplementación generalizada, ¿cierto? Sin analizar qué es lo que pasa en cada grupo, porque el comportamiento, por ejemplo, del estado nutritivo del hierro es muy diferente en una mujer que tiene exceso de peso a una mujer con deficiencia, ¿cierto? Entonces, con eso hay que tener cuidado y el llamado es a esa individualización también de la recomendación de la suplementación. Claro, porque hace varios años atrás yo creo que se encontró una suerte de endemia de anemia en población, sobre todo en Perú, y donde yo laboro, que es una población que reside a gran altitud. Estamos más o menos por encima de los 3.200, 3.300 metros. Ujú. Que hay una serie de consideraciones muy, muy importantes que justo lo tocamos en el congreso anual que hicimos el año pasado, que estuvo muy interesante. Pero como usted menciona, doctora, tenemos ya los recursos y que no es de gran tecnología en realidad, pero nos permite individualizar a cada paciente, a cada contexto,
y ver si la suplementación o al menos la dosis que le corresponde es esta o es otra. Y no caer en la pregunta que nos hacen ahí, que es muy interesante esa pregunta, la sobrecarga de hierro, porque algunas no necesitan tanto y otras quizás sí. Sí, doctor, Eh, incluso nosotros hicimos una investigación ya hace algunos años donde evaluamos la variable de hemoglobina, no en rangos, no en rangos de deficiencia, sino la variable, cómo se comportaba, y encontramos un efecto en U. Tanto el exceso, o sea, tanto valores altos de hemoglobina como valores bajos tenían un efecto sobre el peso al nacer, también del niño, que eso es un indicador clave para nosotros también en salud pública. Entonces, la sobrecarga de hierro también puede afectar la oxigenación a través de hace espesa mucho más la sangre y atravesar la barrera placentaria y el ingreso de oxígeno al bebé y nutrientes, lo que puede condicionar su crecimiento. Entonces ahí también, como esa precisión de que el hierro debe individualizarse cada vez más la suplementación y para eso necesitamos también los parámetros bioquímicos. Así es, lo que normalmente deberíamos de pedir como un perfil de hierro, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias por su respuesta. Por ahí nos hacen una última pregunta y nos dicen de qué manera afecta un ayuno prolongado, nos ponen 2 días en la microbiota. A ver, el ayuno prolongado, pues durante la gestación y la lactancia, dejamos que no es una herramienta como a considerar. Sin embargo, hice referencia a él porque está en, digamos, es una cosa que está permeando demasiados espacios, digamos que los espacios estéticos, los espacios terapéuticos, ¿cierto? Hay algunas patologías que han encontrado posibilidades en, en este tipo de alimentación. Sin embargo, durante gestación y lactancia no es lo más recomendado. ¿Qué es lo que la crononutrición combina? Más que el mismo ayuno, es los tiempos que nosotros tenemos para alimentarnos, y lo voy a resumir en lo siguiente, que es lo que se ha visto que puede ser benéfico también para la microbiota. Es que nosotros debemos consumir más alimentos en la mañana, inclusive se habla de comer al libitum hasta que quedemos llenos, y en la noche tratar de hacer la última comida antes de que se oscurezca, ¿cierto? Que nos acostemos a dormir, ¿cierto? Al momento de descansar, sin tener el estómago lleno, sino ya habiendo que haya avanzado como nuestro proceso digestivo. Y lo otro que se está estableciendo es que haya un mínimo siquiera de 5 horas. Nosotros a veces no dejamos descansar, digamos, nuestro metabolismo. Desayunamos, a las 2 horas nos tomamos una media mañana, al ratico estamos almorzando, a las 3 horas nos tomamos un algo, un refrigerio, nos comemos una fruta, un yogur. Entonces es aprender a que el organismo tiene unos momentos para alimentarse y también es necesario unos espacios para descansar. Em, las células autófagas en el organismo, en el tracto digestivo, necesitan un tiempo para limpiar y recoger sustancias de desecho, y eso no lo pueden hacer si nosotros estamos comiendo de manera frecuente. ¿Esto aplica para todo el mundo? No, no aplica para todo el mundo, porque entonces diríamos un adolescente, los requerimientos de un niño pequeño, de una mujer gestante, de una mujer lactante, de pronto requieran más de 3 momentos de comida al día, ¿cierto? Entonces esto sería una recomendación más para un adulto sano, que no tenga una patología sobreagregada que cambie o condicione su forma de alimentarse. Bien, perfecto, doctora. Muchas gracias por su excelente ponencia, doctora Diana Carolina, doctora Sandra Lucía. La verdad que estamos muy contentos de poder iniciar este ciclo anual de conferencias con 2 ponentes de alto nivel, bastante académicas, con publicaciones muy interesantes. Eh, Agradecerles por su tiempo, por sus conocimientos, agradecer también a todos los participantes por su asistencia, por el interés que han mostrado en este tema. Los invitamos a seguir atentos a nuestras futuras conferencias organizadas por la Sociedad Peruana de Nutrición. Si por ahí hay alguna palabra adicional de algún miembro o asociado, le damos la palabra. Al parecer, nuestro presidente está con un problema de señal. Les da el agradecimiento. Quedamos llanos a cualquier colaboración con ustedes.
Y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, doctora Sandra Muchísimas Lucía, gracias. doctora Diana Saludos a Carolina. todos. Muchas gracias, feliz noche, hasta luego. Feliz noche para todos. Hasta luego.